Buenos días, mis hermanos. Pues ya desde el año pasado que no nos vemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos iniciando un nuevo año, hoy 5 de enero del 2025. ¿Quién lo dijera? Nosotros iniciamos el ministerio más o menos en los tiempos que ganaba elecciones el presidente Vicente Fox, en el 2000. Por allá, por ese tiempo estaba definiendo el Señor nuestro ministerio, pero oramos que este año de verdad sea para cada uno de nosotros un año de mayor entrega, servicio a Dios, que proclamemos su palabra. Eh, Pablo decía en Romanos 13:11 que conociendo el tiempo, y conocemos el tiempo, estamos en los tiempos finales, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La Nueva Traducción Viviente dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Es una exhortación de Pablo, pues, a vivir un cristianismo activo, de servicio a Dios, de predicar su palabra, de servirle, de proclamar pues su palabra, que de verdad este 2025 sea mejor que el 2024 en nuestro servicio a Dios, en nuestra entrega, en obedecer su palabra. Hoy vamos a hacer otra reflexión en otro pasaje. Hace 8 días, leo rápidamente, vimos cómo Pedro, después de un día de fracaso, de que no pudieron pescar nada, obedeciendo la instrucción aparentemente ilógica de Jesucristo, le dijo en Lucas 5:5, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero obedeció a Cristo y dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Versículo 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vimos pues cómo Pedro le creyó, obedeció a Cristo y el milagro se hizo. Hoy vamos a ver otro pasaje también que sucedió durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de donde pues extraeremos algunas enseñanzas, reflexiones. Ya en 8 días vamos a empezar una pequeña serie en lo que preparamos la serie del libro de los Romanos, pero en 8 días vamos a ver una serie muy importante, ya verán cuál. Pero hoy vamos a ver un pasaje que la Reina Valera titula allá en Lucas 8, Jesús calma la tempestad. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Cuando Jesús calmó la tempestad. Entonces vamos a entrar al pasaje, vamos a sacar algunas reflexiones, enseñanzas para nuestra vida, para un nuevo año y para nuestra vida diaria, pues. Dice y comienza ese pasaje, Jesús calma la tempestad así, Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Miren, para este momento nuestro Señor Jesucristo ya ha comenzado su ministerio, ha hecho milagros, ha predicado su palabra, etcétera, etcétera. Debo decirles que el ministerio de Cristo, como el ministerio de los apóstoles, era de mucho caminar. No había de que iban en su carrito a compartir el evangelio, y era de a pie. Eran jornadas largas. Cristo sabía el tiempo corto que tenía para anunciar el evangelio y, obviamente, lo más importante, entregar su vida voluntariamente para morir en la cruz por nuestros pecados allá en el Calvario, ¿no? Pero era un trabajo de a pie, caminar entre arena del desierto, entre diferentes circunstancias. La gente, leíamos hace 8 días, se agolpaba, lo quería escuchar. O sea, creo que hoy tenemos una vida más cómoda que en esos tiempos, ¿no?
Pero a veces nos acostumbramos y hay gente que dice, uy, ir a la iglesia, si no es en carro, no. No, está bien, es hasta La Varona. Así me dijo alguien un día. ¿A dónde se cambiaron, hermano? ¿En La Varona? ¿En La Varona? Ay, hermano. O sea, como que queremos todo aquí pronto y ya de una vez. Pero no, acá eran jornadas largas. Y aquí dice, es un pasaje que también Cristo, como en el pasaje que leímos hace 8 días, se sube a una barca. Voy a volver a leerlo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Quiero decirles que cuando les dices que se subieran a la barca, era de noche. Y alguien puede decir, hermano, como les decía hace 8 días, ¿y cómo sabe usted que era de noche? ¿Qué estuvo usted ahí? Y pues no, hay que leer los otros evangelios. Hay 2 evangelios más que narran el mismo pasaje y nos hacen ver que era de noche, es decir, ya había acontecido todo un día donde Jesucristo había predicado su palabra. De hecho, antes de subirse a la barca había enseñado la parábola del sembrador. Y vean Marcos 8:35, que es el mismo pasaje, la misma escena, pero vista por Marcos. Y es bien interesante porque si ustedes leen varios pasajes del Nuevo Testamento, lo narran diferentes evangelistas y muchas veces ven cosas diferentes de un mismo suceso. No sé, un día se accidentó un auto en un cruce y entonces una persona dijo, no, es que ese se pasó el semáforo. Otra que estaba del otro lado, sí, se paró el semáforo, pero un bicicletista hizo que se rebasara. Y entonces 3 o 4 personas tenían información distinta y complementaria de un mismo suceso. Aquí es lo mismo. Por ahí Lucas pues ya nos dijo, regrésale tantito a Lucas, que lo único que pasó es que se subieron a una barca. Pero vean lo que dice Marcos 8:35. Aquel día cuando llegó, ¿qué? La noche. Entonces, así es como me enteré que era en la noche. Les dijo, ¿y qué les dijo? Pasemos al otro lado. Regresando a Lucas 8:22, pues lo mismo, entró en una barca, les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Para estas alturas, imagínense el cansancio que ya tenían, el cansancio del Señor Jesucristo de predicar la palabra. ¿Saben ustedes que predicar la palabra es agotador? Y Jesucristo caminaba y predicaba la palabra y hacía milagros y se condolía de las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero finalmente se sube a una barca en la noche, no sabemos de quién, probablemente de Pedro, porque si leemos cuando Cristo resucita, también se subió en una barca y era de Pedro, o sea que Pedro se guardó su barquita. El caso es que les dice algo interesante aquí. ¿Qué les dice? Pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. Iban a cruzar ellos estaban en Capernaum, iban a cruzar por el lago hacia el territorio de Gadara. Y ahí es donde sanó o más bien liberó a un endemoniado gadareno. Pero él les dice, pasemos al otro lado. O sea, Jesucristo tiene en su estadía en esta tierra un itinerario. Este día voy a hacer esto, mañana voy a hacer el otro. Y él les dice, pasemos al otro lado. Y se sube a la barca y le obedecieron. Hay que seguir adelante. Jesucristo quería seguir adelante en su ministerio, como tenemos que seguir adelante nosotros en nuestro servicio a Dios. Hace 8 días leíamos Filipenses 3, 13 y 14, que dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. Tenemos que olvidarnos, decíamos hace 8 días, lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante. Proseguir, como dice ahí el 14, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, como cristianos, decía un corito, firmes y adelante,
huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Un día les voy a cantar todos esos coritos para que se deleiten, y sobre todo el Señor. Entonces, bueno, Lucas 8:22 le dice, pasemos al otro lado. Ahora, debo decirles que no solamente iba esa barca con sus discípulos, iban otras barcas que estaban con él. Marcos 4:36, vean cómo narra el mismo pasaje visto por Marcos. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces iba Jesús en una barca, varias barcas, y Jesús despide a la multitud, dice Lucas 8:22, y les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Versículo 23 pasa algo muy interesante. Dice, pero mientras navegaban, ¿qué pasó? Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Pero vean la primera parte. ¿Qué pasó con Jesús? Se durmió. Esto nos habla, mis hermanos, porque hay quien quiere, a ver qué significa esto, se durmió, qué enseñanza. Mis hermanos, lo único que significa es que Jesús como ser humano se cansaba. Había predicado todo el día, habían caminado y se durmió. Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo tuvo sueño, Jesucristo tuvo sed. En el desierto, cuando hizo el ayuno, dice la Biblia que tuvo hambre y que tuvo sed, y vino el tentador. Pero Jesús no usó su deidad para decir yo no siento nada. Él vivió como hombre y tenía necesidades. Y aquí se durmió. ¿Por qué se durmió? Porque estaba cansado. Punto. O sea, de pronto hay textos que hay quien quiere espiritualizarlo. Se durmió significa que no significa nada. Se durmió porque de hecho en el griego significa que estaba profundamente dormido. Imagínense el cansancio. Entonces, pues se durmió y punto. También lo señala Marcos 4:38, cuando dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Mateo 8:24 narra el mismo escena. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él ¿qué? Dormía, como hubiéramos dormido cualquiera de nosotros si estamos muy cansados. ¿Te ha pasado que te duermes y cuando te despiertas dices, ¿qué no te diste cuenta que pasó esto y esto? No, estaba yo bien dormido, pero roncando. Es que Jesucristo, mis hermanos, pasó tentaciones como nosotros, cansancio. Hebreos 4:15 dice, hablando de Cristo, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál es la gran diferencia? Pero sin pecado. Pero fue tentado, pasó hambres y un día de cansancio, como dice Lucas 8:22, pues se durmió. Y dice aquí en Lucas 8:23, pero mientras navegaban, pues él se durmió. Y además el barco, ¿no? Como que te arrulla, ¿no? Ya estaba dormido. Y dice aquí que se desencadenó que una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. ¿Y qué hacía Cristo? Dormido. Estaba muy cansado. La versión Dios habla hoy dice, en esto se desató sobre el lago, y aquí hace una anotación, una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Marcos 4:37 lo narra así, para que vean cómo lo observó cada quien. Pero se levantó una gran tempestad y de viento y echaba a las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Mateo lo narra así, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí lo que llama la atención, Lucas 8:23, regresamos a nuestro texto principal, es que se desencadenó una tempestad. La palabra tempestad es una palabra griega que es seismos. ¿A qué les suena? A sismo.
La palabra seismos significa sacudimiento, temblor del mar, torbellino, terremoto. Alguna de estas cosas pasó, acá habla de un gran viento, pero es la misma palabra seismos, de donde viene la palabra sismo. Por ejemplo, en Mateo 24:7 que leímos hace 8 días, dice que hablando de los tiempos finales, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y ahí dice la palabra griega seismos, y aquí sí se habla de terremotos, habla de tsunamis y que van a suceder y seguirán sucediendo. Pero acá en el lago habla de una gran tempestad, dicen los que estudian y el contexto y también del lugar, que fue pues unas ráfagas de viento que llevaron olas tan fuertes que dice ahí se anegaban y peligraban. La palabra anegarse es la palabra griega sumpleró, que significa llenarse completamente de agua. La barca se estaba llenando de agua y esto hace que peligraban. La palabra peligrar significa estar bajo un peligro inminente. O sea, era algo violento que les tomó por sorpresa. Pero Jesús, ¿qué hacía? Durmiendo. Ahora, aquí quiero que noten una cosa. Están en las barcas, viene una tempestad, Jesús está con ellos y la tempestad golpea las barcas, las olas. Esto nos enseña lo siguiente. ¿Quién está con ellos en la barca? Jesús. Mateo 28:20. ¿Quién está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Jesús, el mismo Jesucristo. Que Cristo esté en nuestra vida, en nuestra barca, en nuestro caminar diario, no significa que no habrá tempestades. ¿Se dan cuenta? O sea, que Cristo esté con nosotros no significa que no habrá aflicciones, tempestades, problemas, adversidades. Hace muchos años escuché un predicador, yo creo que lo hacía con toda sinceridad, pero muy equivocadamente, porque le llamaba a la gente, decía, vengan a Cristo y se acabarán tus problemas. Y no es así, es más, cuando venimos a Cristo, nos hacemos llegar nuevos problemas. La familia que te rechaza, el mundo que te persigue, se burla, etcétera, etcétera. Entonces, que quede claro, estar con Cristo no significa que no habrá tempestades. ¿Recuerdan qué sucede con un creyente verdadero que oye y obedece la palabra de Dios? Vamos a recordarlo en Mateo 7:24. Dice, cualquiera que me oye estas palabras, la Biblia, y luego que dice, y las hace, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿qué? Sobre la roca. Aquí habla de un cristiano de a de veras que oye y obedece la palabra de Dios. Y oro que cada uno de nosotros seamos esa clase de cristiano. O sea, un cristiano que no es tan solamente oidor, como dice Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Las iglesias están llenas de muchos oidores y pocos hacedores. Esa es una realidad. Pero bueno, aquí en Mateo habla de un hombre prudente que oye estas palabras, que las hace, que las obedece, que edificó su casa sobre la roca. Es decir, un cristiano obediente a la palabra. Versículo 25. A pesar de ser un cristiano obediente a la palabra, dice el 25 que descendió ¿qué? Lluvia. Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon. ¿Saben que la palabra golpearon en el griego habla como algo que llega a tu vida de manera inesperada? No esperabas y de repente una, entre comillas, mala noticia. No esperabas y de repente pasa algo que no esperabas y golpea tu vida. Las palabras, las expresiones lluvias, ríos y vientos representan las adversidades de la vida, que muchas veces golpean cuando no lo esperamos. Hay gente que dice, está todo a todo dar, gracias a Dios, y este es un cristiano que obedece la palabra de Dios y de repente golpean contra tu casa, contra tu vida, contra tu familia. La diferencia es
que no cayó porque estaba fundada ¿qué? Sobre la roca. Entonces, estar con Cristo, obedecer su palabra no significa ausencia de problemas. Yo no sé qué problemas y adversidades Dios permita en nuestra vida en este 2025. Y van a golpear. Lo importante es que como cristianos tengamos fe, confianza de que todo tiene un propósito. ¿Cuántos pueden decir que en el 2024 golpearon ríos y vientos y adversidades en tu vida? Y aquí estás. ¿Quién te sostuvo? El Señor. Y si lo hizo en el 2024, lo hará en el 2025. Entonces la promesa es no que no va a haber problema, sino que aunque descienda lluvia y vientos y ríos y soplen y golpeen contra tu vida, tu casa, tu familia, no va a caer. La palabra caer significa ruina. Tu vida, tu familia no va a venir a la ruina. Habrá problemas. Pablo dijo en 2 Corintios 4:8. Vean lo que dice, porque esta es la vida del cristiano. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, ¿cuántos pasan apuros? Mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y así Mateo 7:25, desciende lluvia, ríos, vientos, golpean contra esa casa y no cae porque está fundado sobre la roca. Lo hemos estudiado en otras ocasiones. ¿Qué significa estar fundado sobre la roca? Por supuesto que la roca es Cristo. Pero en este texto, un cristiano fundado sobre la roca es el que oye la palabra y la hace, el que oye y la obedece. Bueno, regresemos a Lucas. Ahí están, se anegaban, él se durmió, estaba cansado como ser humano, se desencadena una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Cristo iba con ellos y eso evitó la tempestad? No. ¿Qué hacía Cristo? Estaba dormido. Estaba dormido, ¿por qué? Porque estaba cansado, pero se les olvidó, y ahorita lo vamos a leer, que Cristo está al control. Ahorita vamos a ver el siguiente versículo, pero hermanos, Cristo llegó, se acostó, él sabía que iban a pasar al otro lado y se durmió. Y se durmió porque estaba cansado, pero además estoy seguro que se durmió en completa paz, como debemos dormir nosotros. Salmo 4:8. ¿Qué decía David? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, nadie más, nadie más, solo Jehová nos hace vivir confiados. Confiemos, dormamos en paz. Alguien puede decir, hermanos, que ya vio cómo empezó el 2025. Vete al súper. Aumentaron los precios. La gasolina, ¿ya vieron? Ya empezó a aumentar. Y dicen que no es un aumento, es un ajuste inflacionario. Hermano, es que estemos en paz, porque Jehová nos hace vivir confiados. Amén. Bueno, Lucas 8:23, Jesús estaba dormido, viene la tempestad y miren lo que pasa en el versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. La expresión en el griego habla que gritaron, no llegaron, maestro, maestro. No, llegaron, maestro, maestro, nos estamos muriendo, así le dicen. Despertando él, oh, Dios mío, ¿qué hacemos? No, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Ahorita vemos esa parte, pero la primera parte, vean, vienen ellos y le despiertan gritando, tienen miedo. Maestro, maestro, que perecemos. La palabra perecemos significa seremos destruidos, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Están desesperados. Lucas 8:24, pero la versión traducción viviente dice, los discípulos fueron a despertarlo
Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Ahora, miren cómo lo vio primero Mateo. Mateo dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, sálvanos, sálvanos, que perecemos. Pero Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, vio algo que los otros dos no vieron. Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Saben que le fueron a reclamar? O sea, ¿qué te vas tú durmiendo y nosotros nos estamos muriendo? Le están reclamando, no solamente quiere que lo salve, le reclama. Honestamente, ¿le hemos reclamado a Dios por algo que nos pasa? Señor, ¿no sabes que no voy a llegar a la quincena? ¿Que no sabes que no me alcanza? Señor, ¿no sabes que me dijeron que estoy enfermo? Señor, y a veces le reclamamos. ¿Qué no tienes? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué te va a decir el Señor? No, no me doy cuenta. Ah, qué bueno que me informas para ver que no, Él está al control. La versión Dios habla hoy de Marcos 4:38 dice, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? O sea, le cuestionan, vino la duda, ¿por qué no hace nada? Si lo vimos sanar al hijo de la viuda, al hijo del militar, ¿por qué no hace nada? ¿Qué no te das cuenta? La Nueva Traducción Viviente dice al final, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. ¿Ustedes creen que no le importaba? Pregunta, ¿por qué no había hecho nada? Porque estaba durmiendo. Simplemente estaba, o sea, él no se había dado cuenta. Pero ellos sí sabían quién estaba con ellos. Ellos sabían que Jesús estaba ahí. ¿Ustedes creen que Jesucristo iba a permitir que su creación lo ahogara y no llegara a su propósito de morir en la cruz? ¿Cuál era el motivo que lo hizo venir a esta tierra? Pero ellos, ahorita lo vamos a ver, dudaron, se preocuparon, pero le reclaman, Maestro, por favor. Cuando en realidad dice la palabra de Dios que vengamos al Señor y clamemos. Pero muchos le agregan el que vengamos al Señor y le reclamemos, es muy diferente. Clamar habla de pedir en un espíritu de reverencia, Señor, ayúdame. Señor, tengo este problema. Señor, mi salud es muy diferente al Señor. ¿Qué no ves que estoy enfermo? Ahora hay otros peor, que hasta le dan órdenes. Señor, sánalo ya. Sánalo ahora. ¿Han visto que le dan órdenes? En este momento estás sano ya. Espíritu Santo, no, aquí vienen pues en Marcos 4:38, dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? O en Lucas 8:24, Maestro, Maestro, que perecemos. ¿Cuál fue? Este es uno de los pasajes que ha de haber sido impresionante ver lo que hizo Jesucristo ese día. Cuando vienen, dice Lucas, ya regresando a Lucas, y le despiertan diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, miren lo que hizo, reprendió al viento y a las olas. Órale. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron las olas? Cesaron y se hizo bonanza. Vemos el poder de Cristo sobre su creación. Que no se nos olvide Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada, ni los ríos, ni los vientos, ni el mar, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y con total poder y autoridad, reprendió, regreso a Lucas 8:24, reprendió al viento. ¿Han visto a alguien reprendiendo al viento? A ver, viento. Vean la autoridad de nuestro Salvador. Reprendió a las olas, al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Bueno, ese Jesucristo que reprendió
a las olas y al viento, es el mismo Jesucristo que mora en nosotros. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es Jesucristo el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dice Mateo 28:20 que estará con nosotros ¿cuándo? Todos los días, cuando vengan las tempestades a nuestra vida, ahí va a estar. Y tiene el poder para traer bonanza. Amén. La pregunta es, ¿qué nos preocupa este año que está por comenzar? A lo mejor sí hay unos que están preocupados, la seguridad. Yo tiene tiempo, la verdad, desde hace unos meses, que ya poco leo las noticias. A veces doy una ojeada a los encabezados, orar por el país, porque por lo menos en México estamos de mal en peor. Seguridad, economía, pero sea lo que sea, el Señor está con nosotros. El que reprendió a las olas y al viento está con nosotros. ¿A qué le tememos? Si dice Jeremías 20:11, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entonces Marcos 4:39 dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Esto significa que Él está al control, y si algo permite y hay una tempestad que está golpeando, tarde o temprano la va a calmar. Un día, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, les dijo el rey, ¿saben qué? Tienen que adorar esta estatua, y si no, al lago de fuego. Al lago no es cierto, al horno, mira, al horno, estaba viendo, estaban despiertos. Y si no, al horno de fuego. Y ellos no quisieron adorar, pero además dijeron algo, Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios. Fíjense cómo conocían bien a Dios. A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, sabían del poder del Dios al que servían. ¿Sabes qué? Él nos puede librar. Pero también al conocer a Dios sabían de su soberanía. Y le dijeron en el 18, ¿y si no? O sea, sabían que Dios en su soberanía podía no librarlos de esa circunstancia terrenal, temporal. Pero si no los libraba, dice, oh rey, sábete que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es conocer a Dios. A lo mejor alguien está enfermo, Señor, yo sé que me puedes sanar, pero si no, te seguiré sirviendo. Porque Él tiene un propósito, lo estudiamos hace algunos meses o semanas en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso tempestades, ríos, vientos que golpeen a nuestra vida, ayudan a bien. Amén. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tu propósito son llamados. Entonces Lucas 8:24, vinieron a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos, que no tienes cuidado, que no te das cuenta. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Pero hay algo más que vio Jesucristo en ellos. Versículo 25. La primera parte, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Marcos 4:40 lo dijo así, ¿cómo no tenéis fe? Mateo 8:26 dice que les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué? De poca fe. Y eran sus discípulos. Tres expresiones que significan lo mismo. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cómo no tenéis fe? Hombres de poca fe. Hablan de lo mismo. En los momentos de adversidad, su fe
menguó. En los momentos de dificultad, ellos que le habían visto, les digo, si ustedes leen a esas alturas del Evangelio, ya había hecho milagros sorprendentes, estaba con ellos. ¿Ustedes creen que Dios iba a permitir que su propia creación se lo tragara en ese lago? Y Él les dice, hombres de poca fe, dudaron y le habían oído predicar y le habían conocido, pero yo estoy seguro que ese día le conocieron más, porque ya habían oído su palabra, y la palabra dice, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces ellos ya creían en Él, pero en esos momentos de adversidad a veces nuestra fe se nubla. Que no se nos olvide, Él está con nosotros en la barca, Él está con nosotros. Nos olvidamos que por fe, fíjense, por fe nos libró de la condenación eterna. Se nos olvida, como dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, y de eso debemos estar seguros, de que ni la muerte, si Dios permite que muramos, bueno, ni eso nos va a separar de su amor, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos puede separar de Él? Nada, absolutamente nada. Por eso les dice en Lucas 8:25, ¿dónde está vuestra fe? O sea, hay momentos de nuestra vida que se nos olvida que ahí está Jesús, que sí se da cuenta de lo que nos pasa, que sí sabe, y Él sabe qué hace, qué permite, cuando obra, cuando nos deja, cuando es una consecuencia de nuestros actos y nos deja vivirlos, cuando nos fortalece, cuando nos hace esperar, cuando nos contesta pronto, pero Él está ahí todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces dudamos. ¿Se acuerdan cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre el mar? Y dice, a ver, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y dice Mateo 14:28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se imaginan? Le creyó, tuvo fe en lo que Jesús dijo. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dudó. Y por eso Jesucristo dice en el 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos, mis hermanos. Lo que Dios dice en su palabra, Él lo hará. Si Él dice que está con nosotros todos los días, es porque está con nosotros todos los días. Si Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé, es porque nunca nos va a dejar ni desamparar. Pero a veces en medio de la aflicción, del problema, de la enfermedad, de la circunstancia, se nos olvida. Que no se nos olvide, 2025 no cambia nada, solo la fecha. Y lo que cambia es que cada día está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que no se nos olvide pues Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, todas. Pablo cuando fue golpeado, encarcelado, azotado, ¿se acuerdan cómo le llamó a esas tribulaciones? 2 Corintios 4:7. ¿Cómo le llamó? A veces nos duele un dedo, ¡ay, qué tremendo! Es lo peor del mundo. Y Pablo lo azotaron, cárcel, latigazos, etcétera, y le llama leve tribulación momentánea. Si Dios permite tempestades en nuestra vida, recordemos, es una leve tribulación momentánea. ¿Comparada con qué? Con la eternidad que pasaremos con Él.
Varias veces Jesucristo les llamó la atención por su falta de fe, por su poca fe. Un día estaban bien preocupados, como a lo mejor alguno hoy, porque ¿qué va a pasar con la comida y el vestido y el sustento? ¿Saben que en los países latinos es una de las mayores preocupaciones? Y al iniciar el año ya les dije, vayan al súper y al mercado. Hay cosas que tienen nuevos impuestos. Los que les gusta importar de Temu y todo eso, 19% más de impuesto. Pero así estaban preocupados un día los apóstoles, y vean lo que dice Mateo 6:25. Por tanto os digo, no se afanen, no se preocupen, no se angustien por su vida. ¿Qué habéis de qué? ¿De comer o qué habéis de beber? ¿Sí o no es una de las preocupaciones en los países latinos más fuertes? La comida, ¿y qué va a pasar? ¿Va a aumentar? Y ahora, ¿y voy a tener para el colegio, la escuela, la renta? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vean un pájaro, una urraca parlanchina. ¿Han visto una urraca ahí comiéndose las uñas? ¿No valemos más que una urraca? ¿Que un colibrí? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo hasta me eché unas vitaminas de chiquito a ver si… Pues no, hasta ahí el Señor me dio 1.90. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Y qué les dice? Hombres de poca fe. No dudemos, Él nos sustenta. Él es nuestro proveedor. Y pueden leer Mateo 8:26, Mateo 14:31, 16:8, 17:20. Varias veces les reprende su falta de fe, pero estaban creciendo y madurando. Apenas tuvo un par de años con ellos, un par de años y medio, cuando mucho de su ministerio, 3 años dicen uno, pero en tiempo efectivo, alrededor de 2 años. ¿Cuántos años tiene que conoces al Señor? A lo mejor 28, 19. Ya es tiempo que nuestra fe madure, ¿no? Entonces por eso les dice en Lucas 7:25, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué es la fe? ¿Recuerdan qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Todo lo que Él ha prometido que hará, lo hará. Vendrá por su iglesia, estaremos reinando con Él, cielos nuevos, tierra nueva. Debemos tener la certeza. Ay, ¿será que si viene? No, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, Cristo ha prometido que Él vendrá. Eso sí, en el Inter dice Juan 16:33 que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones, pero que confiáramos. ¿Qué es confiar? Tener fe. Confíen, yo he vencido al mundo. Recuerden que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Creamos, si lo dice su palabra, lo creo, lo obedezco. Si Él dice que vendrá, vendrá. Si Él me dice que obedezca a mis padres, los obedezco. Si Él me dice que ame a mi esposa como Cristo a la iglesia, la amaré. Si Él me dice que me sujete a mi marido como al Señor, me voy a sujetar aunque sea medio cabeza dura. Eso es fe. Es que fe es creer en lo que Él dice. Fe es creer en lo que Él dice, que Él es soberano, que Él está al control, y lo que Él dice hay que hacerlo. Entonces Lucas 7:25, para terminar, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este
que aún los vientos y las aguas manda y obedecen. Fíjense, dos reacciones de los discípulos: atemorizados y ¿qué más? Se maravillaban. Maravillaban, dice que estaban impactados. Oigan, ver a alguien decirle al viento para, decirle que calle, que dice, mandó a las aguas y le obedecen. Estaban impactados, maravillados, pero también estaban ¿qué? Atemorizados. Atemorizados ya no es por la tempestad, sino por lo que vieron que hizo Cristo. O sea, hasta expresaron, ¿quién es este? Oigan, tenían varios meses de conocerlo, pero yo creo que ese día le conocieron más. Pero imaginen, ver el poder de Dios en la persona de Jesucristo, y decían, ¿con quién estamos? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Quién es este? Es Jesucristo, el Todopoderoso. Él es el que está con nosotros. Pero vean, ¿quién es este? Se estaban dando cuenta, le estaban conociendo. ¿Quién es verdaderamente Jesús? El único y verdadero Dios. ¿Tú tienes claro en esta mañana quién es Él al que servimos? Aquel que manda y las aguas callan y le obedecen. ¿Lo tenemos claro de verdad que estamos, o que Cristo, el Todopoderoso, está con nosotros? ¿Quién es este? El que murió y resucitó y un día vendrá por su iglesia. Amén. Y que tiene el poder sobre las aguas, sobre el mar y sobre cualquier circunstancia en tu vida y en mi vida. Cualquiera. Y Él ha prometido una cosa, mis hermanos. Vean cómo Pablo se va a lo más importante, segunda de Timoteo 4:8. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pase lo que pase en nuestra vida. Bueno, si un día nos mataron discípulos, mataron cristianos en el primer siglo, siguen matando cristianos hoy en día, pero Él nos va a preservar para su reino celestial. Amén. Por eso dice Pablo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él nos va a guardar hasta que estemos con Él en su reino celestial, hasta que Él venga. No importa lo que pase, las circunstancias, tempestades, mares, ríos que golpeen, tengamos fe. Él nos va a guardar para su reino celestial. Amén. Eso es lo más importante. Él ha prometido, Apocalipsis 22:12, termino. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Juan, por la gracia de Dios, tuvo una visión del lugar a donde vamos. Vean lo que dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Amén. ¿Cuántos recuerdan las tempestades que pasaron en el 2024? Él nos ha sostenido. Y lo que venga en el 2025, Él está con nosotros. Amén. Vamos a terminar y oremos a Dios. Jamás dudemos, mis hermanos, ante ninguna circunstancia, por difícil que parezca, que Jesús está en tu barca. Él está contigo. Él está conmigo todos los días.
Y que esté con nosotros no implica que no habrá tempestades y dificultades. Pero Él, nuestro Dios, nos ha dado todo, nos dio a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar en la cruz. ¿Cómo no nos dará, dice la palabra de Dios, todas las cosas? Esa paz, ese gozo, ese cuidado. Y un día, Él que murió y resucitó, vendrá entre las nubes. Y dice la palabra de Dios que estaremos con Él. Primero los que han muerto antes de nosotros, si es que nos toca ese evento, y luego nosotros los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente para estar con Él para siempre. Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. No importa lo que pase en tu vida y en mi vida, Él tiene el poder sobre la tempestad. Él es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Lo creemos? Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque para empezar tú nos diste a tu Hijo Jesucristo, el justo que murió por los injustos, el que siendo aún pecadores murió por nosotros. Y cuando un día tuvimos fe en su obra, tu gracia nos salvó. Que no mengue nuestra fe, Señor, ante diferentes circunstancias que seguramente pasaremos según tu soberanía, que ante las tempestades y vientos y ríos sigamos firmes y adelante confiando que tú estás con nosotros. Y por difícil que parezca, tú tienes un propósito, todo ayuda bien. Que no dudemos, que no seamos hombres y mujeres de poca fe. Señor, que nuestra fe madure, que nuestra fe crezca. Hemos oído tu palabra, hemos visto tu obra en nuestra vida, hemos visto milagros, hemos visto el milagro de la salvación. Señor, fortalece nuestra fe. Viene un año, Señor, como enseñábamos hace 8 días, pues mucho más difícil que el pasado, no solo la economía y la seguridad, sino porque las señales de tu venida pues se van a acrecentar, pero estamos esperando que un día tú vengas por nosotros, que nada nos haga dudar. Tú has estado con nosotros el año pasado, tú estarás con nosotros este año y todos los días hasta el fin del mundo. Te pido por cada hermano y hermana en este lugar, que no duden de tu palabra, que no duden de lo que tú enseñas, de lo que tú has prometido, que nos mantenga nuestra fe en ti firmes ante cualquier circunstancia, sabiendo que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias, porque te servimos a ti, aquel que los vientos y los mares le obedecen. Tú eres nuestro Señor y Salvador, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Que la gracia tuya, Señor, nos siga acompañando este nuevo año. En Cristo Jesús. Amén.